Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy les he preparado un pequeño video de reforzamiento a lo que se está viendo en la separata respecto a los datos de tendencia central para datos no agrupados que son la media, la mediana y la moda. Los ejercicios que voy a explicar son los ejercicios que están en la separata. De repente, para los que tuvieron alguna duda en la clase, puedan de alguna forma utilizar este video para reforzar lo visto pues en la clase. A continuación les voy a presentar cuáles fueron los ejercicios. Acá tenemos los ejercicios, eh, como les decía, son de medida de tendencia central para datos no agrupados. Entendiéndose por datos no agrupados aquellos pues que no están ordenados en tablas, que ya lo veremos seguro más adelante. ¿No? Las principales medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. En la separata ustedes van a encontrar pues la definición de cada uno de ellos. Lo más importante es saber cómo calcular y también interpretar cada uno de los resultados que ustedes puedan sacar de cada uno de los ejercicios, ¿no? Eh, el primer ejercicio corresponde al cálculo de la primera medida de tendencia central, que es la media, también conocida como promedio o media aritmética, ¿no? Cuya símbolo es una X con una raya encima, y su cálculo sería mediante la sumatoria de todos los X sub I. X representa pues los datos que van desde el primer dato hasta el n datos o al enésimo datos. Va a depender obviamente de la cantidad, dividido entre la n mayúscula, que es el número total de datos. Resumido, esto sería pues sumar cada uno de los datos. El primer dato representado por x1 más x2 más x3, así hasta llegar al xn, dividido entre n el número total de datos. Bueno, que esta fórmula no les asuste, porque en la práctica es mucho más fácil su cálculo. Para ello se ha planteado el siguiente ejemplo, donde menciona que a continuación se presentan los datos de las calificaciones de 10 alumnos en el curso de estadística. Calcular la media de los siguientes datos, ¿no? Entonces acá están las calificaciones. Por ejemplo, la primera calificación o nota es 18, la segunda es 10, la segunda es 14. No se olvide que son de cada uno de los 10 alumnos, ¿no? El último alumno o el alumno décimo también sacó de nota, en este caso 10. Para proceder a calcular la media, lo que hacemos es sumar estos datos, cada uno de estos datos, y dividirlos entre n. ¿Qué es n? Decíamos que n es el número total de datos. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Simplemente contando y viendo. Por ejemplo, para la serie de datos, este es nuestro primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, 7, 8, 9 y hasta llegar al número 10. Quiere decir que tenemos 10 datos o 10 valores. Esos 10 valores se colocan en la parte de abajo. Si acá fueran solamente 5, dividimos entre 5. Si fueran 4 datos, dividimos entre 4. No olviden que n es el número total de los datos. Posteriormente lo que hacemos es sumar toda esta secuencia de datos. La suma nos va a dar 132. Esto ustedes lo pueden verificar en su máquina. Y seguimos dividiendo. No se olviden que es una división entre el número de datos, que viene a ser 10. Por ende, el resultado final de la media o promedio viene a ser 13,2. Hasta ahí ustedes han podido calcular de manera con artilugios matemáticos el valor pues de la media, pero también es muy importante que ustedes sepan interpretar este valor, ¿no? En ese sentido, una propuesta de respuesta podría ser: no se olviden que la media es el promedio de las notas del grupo de alumnos de estadística es 13,2, ¿no? Que vendría a ser pues un promedio, de acuerdo a nuestro sistema de calificación, bajo, ¿no? A pesar que hay alumnos que están por 18, 18, 17, pero si juntamos a toda la serie de datos, este promedio es 13,2, es bajo. Entonces,
Esta es la forma de responder y de calcular este valor. Lo que recomiendo acá es que tengamos mucho cuidado en la suma de los datos y en el conteo, ¿no? Puede ser que estos datos también estén en decimal, ¿no? Y hacemos también una suma de números decimales. Para ello, pues van a utilizar una calculadora. En síntesis, el cálculo de la media es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. Su respuesta siempre va a tener que guardar relación con la pregunta. Muchos alumnos llegan solamente a esto, al cálculo de este valor, pero no interpretan o no ponen su respuesta, en este caso literal o escrita. No, yo voy a necesitar que ustedes me pongan una respuesta escrita, porque para mí eso representa mucho que están interpretando pues obviamente el ejercicio y obviamente también el resultado. Entonces, este fue el cálculo de nuestra primera medida de tendencia central, la media, promedio o media aritmética, ¿no? En los libros ustedes van a poder encontrar también otras medias, como por ejemplo la media geométrica. Sin embargo, estadísticamente no son los más usados, por eso nosotros nos vamos a eh, digamos, puntualizar en estos tres parámetros de medida de tendencia central, que son la media, la mediana y también la moda. Para el cálculo de la mediana, la teoría ustedes van a encontrar que la mediana es el dato que se ubica al medio de la serie de datos y que tiene pues una importancia, una relevancia que la vamos a ver a continuación. Para el cálculo de la mediana pueden darse dos escenarios. El primer escenario es cuando la serie de datos es un número impar o cuando la serie de datos es un número par, ¿no? Para cada uno de los casos hay un procedimiento respectivo. De ser el caso impar, lo que vamos a hacer es ordenar la serie de datos y simplemente seleccionar el dato que se encuentra al medio, al centro. Acá hay que tener mucho criterio y una buena visualización, obviamente, de los datos. Y para el segundo caso, cuando es par, aquí lo que vamos a hacer es hallar el valor promedio de los dos datos que se encuentran al centro. Para que entendamos mejor, lo vamos a plantear mediante el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, acá nos pide o menciona que se preguntó a un grupo de madres de familia sobre la cantidad de hijos que tienen. Y estas fueron sus respuestas, las que están acá en color negro. La primera madre dijo que tiene una hija o un hijo, el segundo dijo que tiene dos, el tercero cuatro, así hasta llegar al último, a la última madre y la última respuesta con cuatro hijos, ¿no? Una vez que ya tenemos toda la serie de datos, nos damos cuenta a simple vista o mediante un conteo de qué tipo de datos se trata, de datos pares o impares. No me refiero a cada uno de los datos, por favor, eso que no se confundan, sino al conteo general de la cantidad de datos. Porque acá hay una combinación, el 2 es par, el 4 es par, el 1 impar. No me refiero a eso, me refiero a la cantidad total de datos. Si yo cuento cuántos datos hay, me voy a dar cuenta que hay 13. Acá es el 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al último que es 13 datos. Entonces, como es el 13, el dato sería un dato impar. Y para proceder a calcular la mediana en datos impares, simplemente vamos a ordenar. Esta flecha indica que estamos haciendo eh, un ordenamiento para los cuales vamos a ordenar de menor a mayor toda esta serie de datos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el 1. ¿Cuántas veces se repite el 1? 1, 2, 3, 4. Colocamos 4, 1. El número 2. ¿Cuántas veces se repite? Dos veces. 1, 2. El número 3. Una sola vez. El número 4. Se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. El número 5 se repite solo una vez, ¿no? Ojo, cuando hagan esto, la cantidad de datos que hay acá debe de coincidir obviamente con la cantidad de datos que hay acá. Para ustedes colocar un valor más o obviar un valor, el resultado les va a salir obviamente también mal. Entonces, una vez que he ordenado toda esta serie de datos, nos menciona que debemos simplemente ubicar el dato que se encuentra al medio. ¿Y cómo vamos a ubicar el dato que se encuentra al medio? Contando pues los datos y viendo pues obviamente cuál se encuentra al centro. Por ejemplo, yo he utilizado este resaltador donde he separado 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos por la izquierda
y 6 datos por la derecha y solo me queda este dato. Entonces, este valor que nos queda al medio y que divide a la serie de datos en dos cantidades iguales, quiere decir que por este lado hay 6 datos y por este otro lado hay 6, viene a ser el valor de la mediana. Entonces la mediana tiene como valor el número 3. ¿3 qué? No se olviden que estamos hablando sobre la cantidad de hijos. Entonces, hasta ahí también hemos podido calcular matemáticamente el valor de la mediana. Lo que nos corresponde también es hacer su respuesta literal. También interpretar obviamente ese resultado. No se olviden que el valor de la mediana es el valor que se ubica al medio. También se podría interpretar que representa el 50% de los datos y con ese criterio podemos poner como respuesta que el 50% de las madres tienen un número menor o igual a 3 hijos. O también podríamos decir que el 50% de las madres tiene un número mayor o igual a 3 hijos. Y esto lo podemos ver acá, en los números ordenados. Dice que el 50% es la mitad de las madres tienen un número igual o menor a 3 hijos. Acá están todos los números menores a 3 hijos y de aquí por allá están todos los números mayores a 3 hijos. Cualquiera de las dos respuestas que ustedes me den sería correcto. No necesariamente me coloquen las dos. Cualquiera de ellas sería válida, ¿no? Al igual que el ejercicio anterior, nuestra respuesta tiene que estar obviamente relacionado también con nuestra pregunta. Ahí tienen muchas dificultades a veces los alumnos para que lleguen a este valor, pero como reitero, lo más importante también es interpretar justamente ese resultado, ¿no? En ese sentido, aquí se utilizó la mediana para datos impares. Simplemente ordenamos los datos, ubicamos el dato que se está al medio y ese sería pues el valor, la mediana. Pero ¿qué pasa cuando la serie de datos ya no es impar, sino par? Cuando es par, tú no puedes dividir a los datos por lados iguales, como lo vamos a ver a continuación en el siguiente ejercicio. Por ejemplo, este es el mismo ejercicio de las madres, pero a diferencia del anterior le aumenté un valor más. Anteriormente eran 13, ¿no? 13 datos, acá le puse el número 5 que está en verde y ya no son 13 y se convirtió en un dato par, ¿no? Cuando el dato es par, también procedemos de la misma manera, es decir, ordenamos los datos de menor a mayor de la serie de datos. Y cuando hacemos la separación por partes iguales, en este caso he puesto, por ejemplo, unas llaves donde he seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos por un lado y 6 datos por el otro lado, partiendo obviamente de ambos extremos. Y cuando yo hago esa separación, me quedan dos datos al medio, que son el número 3 y el número 4. No, en este es el caso para datos pares. Por eso es que completa 6 más 6, 12, más 2 que hay en medio, 14 datos. En ese sentido, estos dos datos que se ubican al medio, cuando la serie de datos ya está ordenada, lo que vamos a hacer es sacar el valor promedio. ¿Qué significa el valor promedio? Es decir, lo vamos a sumar, estos dos datos, y lo vamos a dividir entre 2. Es decir, 3 más 4 entre 2. Bueno, aquí bajó el palito, debería ser acá. 3 más 4 entre 2, nos queda pues 3 más 4 es 7 entre 2, nos va a quedar 3,5. ¿De qué estamos hablando? También obviamente de hijos, ¿no? Pero ustedes dirán, ingeniero, eh, no existe 3,5 hijos o 3,2 o 3,4, el valor decimal que nos salga cuando hablamos pues en este caso de hijos, o variable, es una variable en este caso cuantitativa eh, discreta, ¿no? No puedes dividir. Efectivamente no existe en la realidad esa cantidad de hijos, ¿no? Pero en la estadística este valor es relevante, o sea, tiene importancia. 3,5 hijos, ¿no? Algunos lo que hacen es simplemente redondear, ¿no? A 4 o a 3, pero lo que yo recomiendo es que quede tal y conforme está, 3,5 porque es un valor estadístico. Si bien es cierto, no es un valor real, pero sí es un valor estadístico que sirve de mucho cuando se hacen los análisis estadísticos.
Entonces la mediana sería 3,5. ¿De dónde salió? Del promediar de los dos, del promedio, perdón, de los dos datos que se encuentran en la mitad o al medio de la serie de datos. Entonces, una vez calculado ya matemáticamente esto, lo que nos procede a continuación es también hacer el análisis o la respuesta respectiva, ¿no? Al igual que el ejercicio anterior, decíamos pues que el 50% de las madres tienen un número menor o igual a 3,5 hijos, que vendría a ser de aquí por acá, y el 50% de las madres tienen un número mayor o igual a 3,5 hijos, que vendría a ser para el lado derecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cualquiera de las dos respuestas también es válida, ¿no? La única diferencia con los datos pares, perdón, con los datos impares, que acá nos sale solamente uno y la respuesta es directa. Y mientras que en los datos pares nos sale 2, de los cuales tenemos que sacar el promedio, y ese sería el valor de la mediana. No olviden que son datos no tabulados, son una serie de datos pequeños, y el último valor estadístico de medida de tendencia central vendría a ser la moda. En la separata ustedes ya tienen el valor de la moda. En resumen, la moda sería pues el valor que más veces se repite en la serie de datos, ¿no? Es el valor que más veces se repite en la serie de datos. Su cálculo también es sencillo, aquí no hay ni siquiera que sumar ni dividir, lo único que tenemos que hacer es ordenar la serie de datos. Por ejemplo, con los datos del ejemplo número 2, o sea, de las madres, de la cantidad de hijos, perdón, calcular el valor de la moda. Ordenamos nuestra serie de datos. Aquí no va a depender si la serie de datos es par o impar. Simplemente en valor de la moda ordenamos los datos de menor a mayor y contamos cuál es el dato que más veces se repite. En este caso tenemos el 1, por ejemplo, que se repite 4 veces, el 2 que se repite 2 veces, el 3 que se repite una sola vez, el 4 se repite 5 veces y por último el 5 que se repite una sola vez. Entonces la moda viene a ser el dato que más se repite. Y está claro acá que el dato que más se repite es el valor 4, ¿no? Es el valor 4. Entonces nuestra moda sería el número 4. ¿Qué pasaría? No es el caso si en vez de este 2 fuera acá el número 1, tuviéramos dos modas, porque hubiera 5 valores con el número 1 y 5 valores con el número 4. La moda ya no sería solamente 4, sino sería el 1 y también el 4. A eso se le denomina una moda bimonal. En ese caso también puede haber 3 modas, 4 modas, etcétera, etcétera, dependiendo de los valores que están pues en la serie de datos. Para este caso, la moda es unimodal, solamente tiene una moda, que es el número 4. Son los valores que más veces, el valor que más veces se repite, perdón, ¿no? Entonces es 4. Hasta ahí también ya hemos calculado. Ahora lo que nos corresponde es hacer la respuesta. Y la respuesta podría ser de esta manera, que la cantidad de hijos con más frecuencia es 4, o la cantidad de hijos que tienen las madres con más frecuencia es 4. 4 hijos tiene más frecuencia. No interpretemos de que la mayoría de las madres tienen 4 hijos. No es tampoco esa la forma de interpretar, sino la cantidad de hijos con más frecuencia es 4, ¿no? Porque no es la mayoría 4. Hay acá más valores, sino que la más veces se repite. Entonces, chicos, esas serían las modalidades de calcular pues las medidas de tendencia central. Espero que les haya servido este video. Si es que no entendieron en clases, les recomiendo que lo vean y sigan pues la secuencia. Les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes resuelvan y practiquen los valores de las tendencias central, media, mediana y moda. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención.